Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy miércoles y pues vamos a orar. Bendito Abba, te pedimos en el nombre de Yeshua Hamashia que tú nos guíes, que tú nos ayudes a entender, Señor, este tiempo, más bien esta temporada de tus Moadim, de tus festividades, de esta cita, Señor, que tú das. Y que podamos, Padre, presentarnos delante de ti, Señor, para agradarte, porque el propósito es que nosotros te agrademos. Te damos muchas gracias, Padre. En ti confiamos, en el nombre de Yeshua Hamashia. En tus manos estamos, Padre. Amén. Muy bien, pues acabamos de pasar el tiempo de trompetas y me bendijo mucho todo lo que se hizo. De antemano, sinceramente muchas gracias a todos los que estuvieron colaborando, los equipos, ¿verdad? El equipo que hizo, que por diferentes causas pues no pudieron venir todos, ¿verdad? Por los trabajos y todo, y es importante que nos preparemos porque todas las fiestas van a ser entre semana, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos para poder festejar las enseñanzas que el Señor nos está dando. Pero en general, desde el domingo se estuvo trabajando aquí en la Quejilá para dejar bien limpio, pintado y arreglar pues muchas cosas. Muchas gracias, ¿verdad? Sé que se hace para el Eterno y eso es lo más importante, ¿verdad? Pero no está de más, ¿verdad? Reconocer el esfuerzo que se hizo, pues gracias a todos. Muy bien, en este tiempo vamos pues enfocados a Yom Kippur, al día de expiación, y es importante que nosotros entendamos un poco más de qué se trata el día de expiación. Sabemos que es un día de ayuno, un día de aflicción del alma, ¿verdad? Aunque explícitamente no dice que se ayune, es bien claro en todos los contextos que precisamente la aflicción del alma tiene que ver con abstenerse de alimentos o aún de beber, porque solamente van a ser 25 a lo más 26 horas de ayuno, entonces una persona normal no tendría ningún problema. Vamos a hablar más de esto más adelante. Muy bien, pues también se conoce como el día del perdón, Yom Kippur, ¿verdad? Y que tiene que ver con el perdón del pueblo, porque se presenta el sumo sacerdote para la expiación, para cubrir o quitar el pecado del pueblo. Entonces había un momento en el que era aceptado el pueblo por el sacrificio que se había hecho. Sabemos que nosotros tenemos el sacrificio del Mesías y que Él es nuestro Redentor, Él es el que nos limpia, Él es nuestro sacrificio de expiación delante del Padre. Yom Kippur también se le conoce como el día de expiación, ¿verdad? Como el día cara a cara, ¿verdad? Porque es el día que se está delante del Señor. También como el gran día, el día del ayuno, el gran shofar, se conoce también en Yom Kippur, que se daba un toque grande y largo, ¿verdad? Para hacer saber que el día se empezaba y por todo lo que significa el cierre de las puertas, que tiene que ver, ¿verdad?, con una tradición del templo, ¿verdad? O más bien lo que marcaba la Torah, que se tenían que cerrar puertas, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ir un poquito más allá. Cuando nosotros vemos Kippur, y Kippur, la palabra en el Strong quiere decir expiación, viene de una palabra que es kafar, es cubrir, expiación, expiar, limpio, perdonar, propicio, purificar, anular, reconciliación y reconciliar. De ahí viene también la palabra caporet, que el caporet era la tapa de donde estaba el arca del pacto. Entonces el caporet, ¿verdad? Cuando se habla de cubrir, cuando se usa esta palabra en su raíz, también se hizo lo mismo con el arca de Noé. Cuando se le puso esa brea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estaban haciendo precisamente como kafar, estaban haciendo ese cubrir con brea, ¿verdad? Para que la humedad no entrara, ¿sí? Cuando nosotros estamos arreglando el azúcar y que le ponemos ese tratamiento a la madera, precisamente con brea y con un disolvente, nosotros estamos haciendo precisamente esto, ¿verdad? Kafar, como que está cubriéndose, o literalmente eso quiere decir, ¿verdad? Calafateando, así es. Entonces, ese lugar, ¿verdad?, donde está calafateado, ¿verdad?, que está puesta
donde se hace el sacrificio, se presenta el sacrificio de la sangre del cordero, que en este caso es el del Mesías, ahora sí que en el templo celestial, ¿verdad? Se le conoce como silla de misericordia. Ahí es donde se pedía misericordia del pueblo, donde se decía, es aceptado ¿cómo se dice? El sacrificio, es aceptado el pueblo, es agradable delante de mí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar con esto, ¿verdad? Sigamos. En Hechos 27:9, y nosotros vemos, ¿verdad?, que en este relato del libro de Hechos, pues Pablo estaba ya hace tiempo que había sido levantado el Señor, y dice de esta manera: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, el día de expiación, Pablo los amonestaba. Entonces vemos que se hace referencia a esto. Es obvio que se está hablando entre septiembre y octubre, o octubre, ¿verdad? Y que ese tiempo ya había pasado, y era cuando Pablo lo estaban llevando a Roma, ¿verdad? Entonces es bien claro que el día de expiación se seguía considerando, se seguía guardando, y hay otras referencias acerca del ayuno también, ¿verdad? El día de expiación en el Nuevo Testamento. Recordemos, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios del nuevo pacto, lo que cambia el nuevo pacto, la diferencia con el antiguo, es precisamente el representante del pueblo, que era un hombre que tenía que sacrificar, el sumo sacerdote, animales para que él mismo fuera expiado, fuera limpiado, fuera aceptado delante del Señor. Y no nada más el sumo sacerdote, sino todos, ¿verdad? Todos los sacerdotes y todos los objetos que se hacían, que se utilizaban, también tenían que pasar por ese ritual de la sangre. Entonces nosotros sabemos que ahorita ya no hay ese tipo de rituales, porque el que hizo esa expiación fue nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, y por su sangre es que nosotros podemos ser expiados, ¿verdad? Aceptados delante del Señor. Entonces vemos que el pacto, lo que cambia en realidad es el que está dirigiendo, o el que representa al pueblo, y nosotros como pueblo de Israel en Yeshua, nuestro representante y sumo sacerdote precisamente es Él, es Yeshua el Mesías. Entonces, sigamos, el día de expiación, pues nosotros vamos delante del Señor como pueblo, ¿verdad? Pidiéndole perdón, y que Él nos limpie y que nos lleve a ser santificados, ¿verdad? Aceptos delante del Señor. Sigamos. En Levítico 23:2, que ahorita nos vamos a enfocar precisamente en los tiempos, dice: hablan los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Yahweh en las cuales proclamaré santas convocaciones, estos son mis tiempos señalados. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo, es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos. Estas son las solemnidades señaladas de Yahweh y las santas convocaciones, que otra vez dice: y proclamaréis en sus tiempos señalados. Es un tiempo que el Señor está señalando para que nosotros estemos ahora sí que congregados. Por eso son santas convocaciones. Se convoca al que el pueblo esté reunido. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra que se usa en Génesis, en 1:14, que de ahí sacan la palabra Moadim o Moed, ¿verdad? Y dice, Génesis 1:14, y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan por señales, y para solemnidades, ahí dice Moed, y para días y años. Ahí la palabra Moed aún se refiere a, ¿cómo se dice? A estar congregados, a hacer una asamblea, ¿sí? De hecho, Moed no se puede hacer yo voy a celebrar Moed solo en mi casa. En realidad, pues si no hay ninguna quejilá, pues está bien, ¿verdad? Porque está bien que se haga. Sin embargo, la misma palabra implica que tiene que ser grupo de personas, el pueblo del Señor congregándose, ¿verdad? Entonces, vemos que las solemnidades, ¿verdad?, son Pesaj, ¿verdad? Lo que se ha conocido como Pascua, Matzah, los días de los panes sin levadura, Bikurim,
que es el día de las primicias, que de hecho todas las fiestas son días de primicias, son Bikurim, ¿verdad? Pero en este caso aquí empieza el tiempo de las primicias con la cosecha de la cebada. Shavuot, que también es Bikurim pero de trigo, ¿verdad? Terúa, que es el Yom Terúa, que lo acabamos de pasar este lunes, ¿verdad? Y también Kippur, que es Yom Kippur, y Sukkot. Ahí están las 7 fiestas que el Señor nos indica, ¿verdad? Que son sus tiempos señalados. Dice también ahí mismo, ¿verdad? En Levítico 23, pero en el 26 dice: también habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Y si dan cuenta que los tiempos señalados son fechas y tienen horas, porque la hora exacta para empezar cada una de las fiestas precisamente es el ocaso, ¿verdad? Y vamos a ver qué tan exacto es esto. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere, Anah, en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, precisamente ese Anah en hebreo es estar afligido, doblegarse, ser humillado, ser manso. Eso es lo que habla la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la enseñanza de nuestro Señor en Mateo capítulo 11, pues dice: aprenden de mí, que soy manso y humilde. Y yo creo que esto es una muy buena práctica. Recuerden, cuando nosotros estamos hablando de Yom Kippur, del día de expiación o día de perdón, nosotros estamos hablando de que en todo se refiere, ¿verdad?, a la aceptación del pueblo completo. Cuando nosotros vemos los diferentes ejemplos que la palabra del Señor da de los profetas o los dirigentes del pueblo que están humillándose delante del Señor, supongamos Daniel, cuando sabe que tiene que volver el pueblo, él se hace uno con el pueblo y habla del perdón de nuestros pecados. Y él es juntamente con el fornicario, con el que mintió, con todos los demás que son del pueblo y que por alguna circunstancia cometieron pecado, aún pecados que son ocultos. Entonces nosotros, o por equivocación, por yerro, por error, entonces nosotros entramos a entender, ¿verdad?, que el Yom Kippur tiene que ver con el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos que es el día del perdón, no es límpiame, sino es límpianos. No es restáurame, sino restáuranos. No es santifícame, sino santifícanos. Purifícanos, libéranos, perdónanos, ¿verdad? Porque me estoy haciendo uno. Acuérdense que el pecado, ¿verdad?, de nosotros venimos a ser aceptos delante del Señor por el sacrificio de Yeshua. Y hay una representación profética en Pesaj, en la Pascua, que ya se cumplió hace más de 2000 años, ¿verdad? En el sacrificio, ¿verdad?, del Señor. En el sacrificio del Señor, y donde uno entra a ser parte del pueblo por aceptar el sacrificio de Él. Y eso es muy claro. Entonces ahí es: perdóname, restáurame, santifícame, ¿verdad? Libérame, etcétera, purifícame. Entonces, en todo ello, yo ahí estoy siendo personalmente tratado por el Señor a través de la sangre del Mesías. Aquí también es a través de la sangre del Mesías, porque así lo dice el libro de Hebreos, pero tiene que ver con la aceptación del pueblo. Y tenemos una ventaja bien grande, ¿verdad? Porque el que iba a representar al pueblo, pues era el sumo sacerdote. Y que él tenía que sacrificar para expiación personal. Entonces nosotros, cuando vamos delante del Señor, ¿verdad?, delante del Padre, no vamos con la sangre de animales, sino que nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua el Mesías, él mismo fue el sacrificio, y de esta manera nosotros somos aceptos delante del Señor. De hecho, ahí hay una profundidad muy grande, porque ahí es donde se debe de romper con todo el esfuerzo y la capacidad humana para quererse ganar el favor del Señor. No tratando nosotros de obedecer para nosotros ser agradables delante de Él, sino totalmente cumpliendo, ahora sí, todo lo requerido. Yeshua el Mesías delante del Padre, nosotros vamos en el nombre de Él,
Por eso la palabra del Señor nos enseña que oremos en su nombre. Cuando nosotros traemos, ¿verdad? Y que lo habíamos platicado en algunos, en 2 Shabbats anteriores, si no me equivoco, ¿sí? Y habíamos hablado precisamente de la falta de capacidad para nosotros poder romper o quitar esas debilidades, pecado o malos hábitos que pudiéramos tener. Y nos hemos, ¿cómo se dice?, esforzado para poder mejorar, pero nos damos cuenta que a través de los años pasa un tiempo y volvemos a caer en lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, rendirnos delante del Señor y en mansedumbre y decir: Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Tú ya lo hiciste en el Calvario, tú ya lo hiciste en ese madero. Y yo apropiarme de ese sacrificio que el Señor ya hizo por la eternidad, para que Él empiece a trabajar en mí, empiece a trabajar en mi mente y en mi corazón, y que verdaderamente yo pueda estar de victoria en victoria, ¿verdad? Y ir, ¿verdad?, caminando en su gracia, y que se sobreabunde en mi vida. Entonces es importante que se comprenda, ¿verdad?, que nosotros debemos aprender de nuestro Señor, que era manso y humilde. Muy bien, vamos a continuar. Y sigue, vamos a tomarlo así. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo, del pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Fíjense qué tremendas palabras. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. ¿Y qué dice? En donde quiera que habitéis. En donde quiera que habites. Entonces es algo, son cosas que van distinguiendo al pueblo del Señor. Cuando nosotros empezamos a abrazar lo que el Señor nos está diciendo, dice: no, es que eso es para Israel. Pues sí, precisamente, porque nosotros en Yeshua, nuestro Mesías, por su sangre, nosotros somos el Israel que está esparcido entre las naciones. Entonces dice: donde quiera que habites. Son mandamientos que nosotros tenemos que entender, que nos dan esa identidad como pueblo. No, que eso no es necesario porque Cristo ya pagó o lo que sea. Bueno, la palabra del Señor nos está hablando de algo que es una cosa que identifica al pueblo. Entonces, curiosamente, ¿verdad?, todas las ceremonias y festejos que el mundo ha pues inventado por cualquier motivación que hayan tenido, ¿sí?, pues precisamente eso, totalmente son tradiciones de hombres. Pero cuando nosotros nos vamos a querer verdaderamente entender y abrazar lo que la palabra del Señor dice, hay tradiciones bíblicas. Porque en sí mismo ser tradición no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo que la tradición que estamos abrazando, ¿cuál es su raíz? ¿Cuál es su fundamento? Entonces, no tiene nada que... Bueno, pero es que yo no pienso así, dicen unos. Es que yo creo que es la intención del corazón, ¿sí? Entonces uno puede cometer un pecado y grave y tener una muy buena intención en nuestro corazón, y lo hicimos con amor, ¿verdad? Pero la palabra, supongamos, en el área sexual, dicen: es que nos amamos. Sí, pero estás en fornicación y la palabra lo prohíbe. Pero es que yo soy para ella y ella es para mí. Sí, pero es fornicación. Te está saliendo del orden. Entonces no es lo que nosotros sintamos, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es que es muy bonita esa tradición de diciembre o de enero o de cualquier día, o de febrero o en mayo, ¿sí? Pero es algo que no es nacido en la palabra de Dios, en el corazón de Dios. Es tradición de hombre. Y eso se tiene que entender. Y esto que estamos hablando, estas fiestas, no es tradición de hombre. Y lo voy a poner bien claro, ¿verdad? Otra vez, por enésima vez, ¿verdad? Perdón, pero sí. No es judaísmo, no tiene nada que ver con judaísmo. Yom Kippur es una fiesta bíblica para todo aquel que es Israel, incluyendo a la tribu de Judá y a los judíos en general, incluyéndolos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Cómo es que lo está diciendo? ¿Verdad? Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. ¿Qué quiere decir? De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que va a ser antes de que empiece el 10º mes. Antes de que empiece el 10º mes, en la tarde del 9º, o sea, cuando se acabe el día 9º, ya vamos a estar afligiendo nuestra alma, ¿sí? Entonces, sí, en esta tarde, ¿verdad? Para cambiar de día, del 9º al 10º, está más o menos, ¿verdad? A las 6:50, es el ocaso. Pues nosotros vamos a empezar a ayunar desde las 6, o desde las 5:30, ¿sí? Para estar afligiendo nuestra alma, y es un día, ¿verdad?, de estar meditando en la palabra, pidiendo perdón, alabarle, etcétera, hasta el ocaso del día siguiente, es decir, como a las 6:50 del día siguiente. Entonces se hace aproximadamente 25-26 horas de ayuno, ¿ok? Si nos vamos de tarde a tarde, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, ¿verdad? Entonces podría ser que sea desde las 3 de la tarde aproximadamente, pero no es algo que sea exacto. Lo importante es que es antes de que empiece el 10º día, que es el día de Yom Kippur. Muy bien, vamos a continuar. Y sigue, en Levítico 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. O sea, lo está repitiendo otra vez. En el 23, bueno, en el orden numérico, en el 16 y en el 23. Y dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiré vuestras almas y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Dios. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo, es para siempre, ¿ok? Entonces nos corresponde hacerlo, y es una muy hermosa tradición, ¿verdad? Que aunque vamos a estar en aflicción, pero es algo que nosotros nos identifica como pueblo. Somos el pueblo del Señor, ¿sí? Otros ayunarán en otros días, y está bien que se ayunen otros días. Y si quieres ayunar 2 días por semana, adelante, qué bueno, ¿verdad? Quisiera tener esa disciplina para yo también hacerlo, porque sé lo beneficioso que es el ayuno. Sin embargo, el que sí es mandamiento, ¿verdad? Y esto debería de ser muy claro para toda la cristiandad, para todo el que fue comprado por la sangre de Cristo, del Mesías. Todo aquel que es comprado por la sangre del Mesías debería de guardar este día. Y entender, ¿verdad?, que toda la división, porque eso también es pecado, toda la división denominacional, los pleitos, etcétera, son pecados que tenemos que nosotros llevar delante del Señor y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Entonces, como pueblo tenemos que pedirle perdón al Señor. Sigamos. Dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense nada más el corazón del Señor, que siempre está dispuesto, ¿verdad?, a que nosotros seamos sanados, perdonados, restaurados a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Estos versículos son muy, pero muy utilizados, y es importante que nosotros los practiquemos. En el Salmo 119:12 dice así: ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Límpiame de pecados ocultos. Y aquí es otra. Nosotros por tanto tiempo hemos caminado con un corazón completamente, pensamos, ¿verdad?, entregados al Señor, queriendo obedecer en todo. Y vamos madurando y va pasando el tiempo y nos damos cuenta que estábamos en tantos pecados por ignorancia. No nos eran revelados. Nosotros no sabíamos que estaba mal. De hecho, pensábamos que estábamos caminando muy bien en santidad. Y nos damos cuenta que para atrás, y ya, híjole, ¿verdad? No había revelación de la palabra, no teníamos entendimiento de lo que el Señor quería decir, ¿verdad? Y simplemente, ¿verdad?, con el tan famoso día de reposo, y que lo desechábamos completamente, y eso no es importante, lo más importante son otras cosas, el amor y todo esto, ¿verdad? Y nosotros usábamos diferentes argumentos para, ahora sí que defender la fe que teníamos, y sin embargo pues estábamos cerrados, porque el mandamiento es bien claro, y desde Génesis hasta Apocalipsis, y proféticamente en diferentes circunstancias en la palabra se aplica el día Shabbat.
Y así es. Entonces no hay ninguna justificación para celebrar el día del Señor en otro día, ¿sí? Más que única y claramente tradición humana, ¿verdad? Tradición humana. Entonces dice la palabra, límpiame de pecados ocultos, ¿sí? Entonces que el Señor tenga misericordia, porque yo creo que apenas estamos empezando, hay mucho que escudriñar la palabra y todavía yo creo que es seguro que tenemos muchos pecados, ¿sí? Y no es falsa humildad ni nada, yo creo que realmente tenemos muchos pecados que nos son ocultos. Entonces en este tiempo como pueblo individual y como pueblo, a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados ocultos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Joel 2, 1 al 32, nosotros nos damos cuenta que este capítulo nos lleva desde el sonar de la trompeta y la llegada del Mesías proféticamente, y luego empieza a hablar de otras cosas, de juicios, etcétera, y luego de restauración, y está haciendo una referencia a cómo es que se lleva proféticamente todo lo que tiene que ver con las fiestas de otoño. Vamos a ver, vamos a tomar algunos versículos. Hay que leerlo completo, ¿verdad? Del 1 al 32 en casa. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Adelante, ¿quién lee? Porque bien fuerte, por favor. Porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim. Sí, y aquí es algo bien importante, porque dice que Él viene, Él va a sonar la trompeta en el tiempo de la trompeta, viene por su pueblo, y nosotros deberíamos de estar ahora sí que completamente en una actitud de techubá, en una actitud de arrepentimiento, de volver a la escritura, de volver a las sendas antiguas, de buscar verdaderamente ser mansos y humildes, y ahí es donde va a haber descanso para nuestras almas. Y completamente estos versículos se identifican con lo que vamos a estar, lo que hemos estado y vamos a estar celebrando. Adelante. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Elohim. Muy bien, entonces aquí vemos que aquí viene la actitud que vamos a estar remarcando esto, la actitud que debemos de tener, ¿verdad?, delante del Señor en este día de Yom Kippur. ¿Quién podrá soportarlo? Dice, por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Cuando nosotros lo vemos así, no es nada nuevo esto. Toda la palabra del Señor hace un énfasis bien claro y nosotros lo creemos, nuestro Señor lo confirma porque dice es el gran mandamiento. Amarás a Yahweh ¿con qué? Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. No puede haber arrepentimiento a medias. Este es el asunto, ¿verdad? No es así como que, bueno, pues más o menos me arrepentí. No, nos arrepentimos o no. Y ahí es donde cuando nosotros volvemos a los pecados y a las cosas que traemos, y vemos que en nuestro corazón emocionalmente, que no tiene nada de malo, emocionalmente o aún intelectualmente, nosotros nos arrepentimos, no estamos de acuerdo con haber procedido de esa manera, pero nos gana la carne, ¿sí? Y nos damos cuenta que por más que nos esforcemos, no podemos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir en humillación delante del Señor, para que Él haga el milagro, para que Él haga la limpieza, para que Él haga la transformación de nuestro ser, de nosotros, ¿verdad? Y que nosotros podamos caminar de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. Y dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones. Que claro, al decir rasgar vuestros corazones, ¿a qué nos recuerda? Y que lo hemos tocado en estos últimos días. Circuncisión de nuestros corazones, así es. Y no vuestros vestidos, ¿verdad? No exterior, que sea interno. Porque somos muy dados a
a querer llamar la atención, a vernos muy bien por fuera o tratar de vernos bien, ¿verdad? Hacer todo exterior. Y el Señor lo que está pidiendo es rasga vuestro corazón. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de los vasos que los limpiaban también, espérame, la palabra el Señor decía, hay que limpiarlos por dentro los vasos, ¿verdad? Independientemente de cómo se vea, porque si los limpias por dentro, es obvio que va a quedar limpio por fuera. No seas como sepulcro blanqueado, ¿verdad? Que se ve muy bonito por fuera, ¿verdad? Los adornan muy bien, pero pues adentro hay pura corrupción, ¿verdad? Hay pura cosa echada a perder, no huele bien, ¿sí? Entonces dice, rasga vuestros corazones y vuestros vestidos y convertidos a Yahweh vuestro Dios. Y aquí viene, ¿verdad? Hacer techubá, hacer tachubá. Pero como dice, con ayuno, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Que somos tan imperfectos y hacemos tantas cosas que no están bien. Yo creo que no hay ningún padre sensato y cabal que se goce cuando está castigando a su hijo, cuando lo disciplina. Nos duele. A mí no me gusta castigar a mis hijos, no me gusta, pero se tiene que hacer cuando es necesario que se haga. Entonces aquí dice, bien claro, ¿verdad? El Señor, igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, en perfección Él, desde luego, dice, y que se duele del castigo. Entonces es algo que sí podemos entender. Si el amor perfecto de Él, con tanto que añora que en su pueblo esté delante de Él, el tener que hacer disciplina al pueblo, a la niña de sus ojos, ¿verdad? No ha de ser nada sencillo, pero se tiene que hacer, Entonces hay que humillarnos delante del Señor para ver si Él, ¿verdad?, se arrepiente, y que aquí tiene que ver, ¿verdad?, a ver si cambia, ¿verdad?, esa intención, porque ve que realmente nuestro corazón se está humillando delante de Él. Vamos a ir a Joel 2:15. ¿Y qué dice? Otro, por favor, bien fuerte. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Así es. Y aquí es, ¿verdad? Toca trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y precisamente Yom Kippur tiene que ver con eso. Convocad asamblea, humíllate delante del Señor. Y aquí cuando dice que salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia, aquí estamos viendo bien claramente que en el contexto de Yom Kippur no es conveniente, no debe de haber placer. Entonces, ¿qué quiere decir? No relaciones sexuales en este día. Es un día de aflicción, no para goce. No es un día para confort, no es un día para ver tele, no es un día para descansar sin hacer absolutamente nada. No, es un día de afligirnos, de meternos a la palabra. Sí, que se tiene que descansar porque estás ayunando, claro, ¿verdad? Sí, pero pero entender que tenemos que estar enfocados a lo que el Señor nos está pidiendo. Muy bien. Adelante. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo. Ok, ahí está el énfasis. Perdona, oh Yahweh, a tu pueblo. Y yo soy parte de tu pueblo, ¿verdad? Entonces todo el que estemos orando, vamos a estar intercediendo por el pueblo y nosotros, ¿verdad? Todos como uno. Adelante. Y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Responderá Yahweh y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Amén, así es. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos precisamente. Vamos a seguirle. Adelante. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Yahweh hará grandes cosas. Sí, y se dan cuenta porque al principio nos está diciendo, humíllate, llora,
desgarra tu corazón, y ahorita nos está hablando palabras de alegría, de gozo y de cómo el Señor va a restaurar. Entonces ese es el sentir de todas estas fiestas. Empezamos con gozo y alegría, ¿verdad? Pero también en el mismo tiempo de las fiestas reconocemos la maldad de nuestro corazón y nos entristecemos, ¿verdad? Porque realmente hay cosas que no están bien, pero sabemos a quién nos estamos acercando y en nombre de quién nos estamos acercando. Entonces, en nombre de Yeshua, nosotros somos aceptos delante del Padre, y viene la restauración, viene el limpiarnos, ¿verdad? De toda nuestra maldad, inmundicia, transgresiones, aún por ser ignorantes, aún por lo que nos es oculto, dice la palabra. Y en el 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén, amén. Entonces, estos versículos, ¿verdad?, se sacan pues con mucha frecuencia del contexto, y no se entiende todo lo que está refiriéndose en Joel, todo el capítulo, y cómo nos lleva a esto último, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con Israel, ¿verdad? Y precisamente se habla del derrame del Espíritu, que es una de las profecías en Ezequiel 36, que es bien claro, ¿verdad? Los voy a llenar de mi Espíritu para que puedan obedecer mi Torah, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, sin el Espíritu, sin el poder del Espíritu, sin la revelación del Espíritu que nos lleva a toda verdad, no hay cumplimiento de la Torah. Entonces hay un desentendimiento de cómo es que las palabras de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, son tan claras. No vino a abrogar la ley y los profetas. Entonces debería ser muy claro, ¿verdad? Mateo 5, ¿verdad? El versículo del 17 al 19, aún hasta el 20, si se entiende que la justicia de los fariseos la tenemos que superar, que tenía que ver con tradiciones de los ancianos, no con la Torah, ¿verdad? Y se tiene que comprender el contexto de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces había que estudiar a profundidad, ¿verdad? Perdón, se me vino un pensamiento ahorita. Todo por profundidad del 17 al 20, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Dice la palabra del Señor, y cuando ayunen, ¿verdad? Y cuando ayunen, ¿en dónde lo dice eso? Mateo. En Mateo capítulo 6, ¿verdad? Que nos está hablando, ¿verdad? Que dice, y cuando des, y cuando ores, y ahí está el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Que es una bendición. Pero también dice, y cuando ayunes, ¿sí? El énfasis de las tres enseñanzas de dar, orar y ayunar es la misma: no ser hipócritas, no hacerlo para los hombres, ¿sí? Así como no debes de ver tu mano izquierda lo que hace tu derecha, que es un decir, hazlo con disimulo, no para que la gente lo vea, ¿sí? Ni tú mismo analices mucho lo que estás haciendo, simplemente hazlo y ya. Y cuando ores, vete a tu cuarto, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Que quieren que se les esté viendo que oran, ¿sí? Y cuando se ayuna, tampoco no es afligirle el rostro, como que, ay, mira cómo estoy sufriendo, compadécete de mí, ¿verdad? Entonces vemos una actitud que la palabra del Señor nos está mostrando que debemos de tener en cuanto al ayuno. Si nosotros hacemos esta referencia cuando vemos Isaías 58, del 1 al 12, que creo que es el 14 en realidad, ¿sí? Vamos a ver algo muy especial en esto. Vamos a ver, vamos a recordarlo. Acuérdense que esta enseñanza es el miércoles antes de Yom Kippur. Es para que nosotros meditemos y vayamos preparados realmente a Yom Kippur. No debería de ser que enfocáramos tanto el día de Yom Kippur a seguir enseñando acerca de Yom Kippur. Sí se va a hacer, pero vamos a hacerlo más con el énfasis a orar, humillarnos, estar ayunando, alabarle al Señor, pedirle misericordia, más que el atender a una enseñanza. La enseñanza para Yom Kippur debe ser, de hecho, antes, para nosotros ir preparados al tiempo de aflicción. No se aprende lo que se tiene que hacer en Yom Kippur durante Yom Kippur. Lo tenemos que aprender y meditar antes para ir a hacer lo que tenemos que hacer,
Vamos a ver, dice así: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Y otra vez la trompeta, ¿verdad? Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Alzando nuestra voz como una trompeta para que nosotros vayamos a Yom Kippur de la manera correcta. Denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados. Y es bien claro, ¿verdad? Rebelión, pecados. Y eso es precisamente el pecar. Cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que dice la palabra, en realidad lo que estamos haciendo es rebelión. Nos estamos rebelando contra nuestro Señor, porque Él nos está mandando cómo hacer las cosas y nosotros decimos no, lo queremos hacer como a nosotros nos parece, ¿verdad? Entonces la palabra es clara. Y a la casa de Jacob sus pecados, dice, que me buscan de día en día y muestran deseo de conocer mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia. Fíjense qué tremendo, porque está hablando de un pueblo que le busca día a día, ¿sí? Y como que tienen deseos de conocer sus caminos y como que hacen que practican su justicia. Pero el Señor se los está reclamando. Viven como el pueblo de Dios, pero están alejados de Dios. Viven como un pueblo sumiso y como que están en obediencia a lo que dice Dios, pero desobedecen a Dios, ¿sí? Y aquí es donde el Señor va a entrar al tema del ayuno. Fíjense nada más. Y que no abandonará la Torá de su Dios. Fíjense qué tremendas palabras, porque todo esto lo está diciendo con sarcasmo, lo está diciendo con un doble sentido. Hacen creer que es de esta manera, pero a mí no me engañan, ¿sí? Me piden las ordenanzas de justicia. Se complacen en la cercanía de Elohim. Decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. Pero he aquí, fíjense qué tremendo, porque aún el ayuno y todo lo que se hacía realmente en hipocresía, sin haber rasgado el corazón, sin hacerlo en mansedumbre y humildad, sin realmente estar buscando que nuestros corazones sean quebrantados por Él, que verdaderamente estamos buscando todo esto con la intención de realmente hacer techuvá, hacer arrepentimiento, volver a los caminos del Señor y aún restituir cuando hemos pecado. Entonces al Señor no lo vamos a engañar. Entonces no rasgues tu vestidura, no hagas como que guardas los días, no hagas como que sí obedeces Torah. No me vengas a mí con bueno, pero es que ayuno y no pasa nada. Pues ¿cómo va a pasar? Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo quieres que yo responda a ese clamor entre comillas? ¿Sí? Y es algo bien tremendo, porque tantas veces hemos visto que se hacen oraciones que se hablan de que clamamos a ti para que tú hagas esto, el otro, y para que nos perdones, ¿sí? Y en realidad el clamor ni siquiera se debería de pronunciar. Cuando estás clamando es la acción de hacer algo, ¿sí? Estás clamando, estás verdaderamente gimiendo porque te duele. No es decir yo clamo, es como decir lloramos delante de ti porque estamos tan tristes por esta situación o aquella, ¿sí? Y en realidad no sale ni una sola lágrima, ni estamos compungidos, ni nada, ¿verdad? Por el lloro, sino solamente estamos diciendo cosas que aprendemos sin meditar en ellas. Y el Señor está hablando de que seamos honestos y sinceros en esto. Vamos a ver. Pero he aquí, el día de ayuno buscáis vuestro interés, dice. ¿Sí? El día de ayuno buscad vuestro interés. Bueno, pues todos van a ayunar, yo también, pues para ser parte del grupo. Bueno, pues es que voy a bajar algunos kilos. No, es que es bueno para la salud. Sin entender que en realidad el ayuno tiene que ver con afligir el alma. Con afligir el alma. Que verdaderamente nosotros estemos en aflicción porque sabemos que sí hemos pecado. Ahora sí que sí la hemos regado, sí hemos hecho mal, ¿verdad? Entonces dice, pero aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oído en lo alto.
Entonces aquí cuando nosotros estamos viendo que dice, he aquí para contiendas y debates, apremiáis todos vuestros trabajos, es decir, no estás realmente metido en lo que es lo que se está buscando que hagas, que ayunes y que sea rasgado tu corazón delante del Señor. Tú sigues con tus prácticas, sigues haciendo, ¿verdad? Contiendas, empiezas a debatir, discutir, enojo, etcétera, y está hablando de un caminar, pero quieres que en el ayuno, pero todo se arregle. Entonces no es así delante del Señor. Vamos a ver, si quieres que vuestra voz sea oída en lo alto, dice la palabra, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. Entonces, todo esto eran demostraciones que externas de que estábamos ayunando. Acuérdense las palabras del Mesías: no sean como los hipócritas, que demudan su rostro, se hacen así como que se sienten muy mal, ay, me duele mucho la cabeza o algo, cuando el ayuno se está ahora sí que convocando el ayuno con mucho tiempo de anticipación, y ya deberías estar preparándote, bajándole a la cafeína, bajándole a los azúcares, etcétera, para que pases un ayuno correcto delante del Señor, y no te pases con migrañas y estés afligiendo y que al último tengas que pues romper con el ayuno, ¿verdad? Sino que realmente lo hagamos de una manera correcta, y aún sea un cierto malestar, pues no es de muerte, no pasa nada, y que nos enfoquemos más bien a pedir perdón en lugar de a ser atendidos porque nos sentimos muy mal. Entonces hay que prepararse. Acuérdense, el ayuno va a comenzar el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Como a las 6 de la tarde, a las 5:30 de la tarde. A partir de las 5:30 de la tarde del miércoles que viene es que empieza el ayuno. Entonces tenemos una semana para prepararnos. Pues que sea así. Y lo más importante, eso es físico, preparar nuestra alma, entender en qué estamos mal, entender como pueblo. Cuando yo identifico el pecado de una persona en el pueblo, yo digo, ¿sabes qué? Esta persona es parte del pueblo y está en pecado, ¿sí? Yo sé que está en fornicación y es parte de nuestra congregación, de nuestra comunidad. ¿Y sabes qué? Yo le tengo que pedir al Señor por el perdón de fornicación, como si yo hubiera fornicado, porque el pueblo se está contaminando. Es necesario seguir orando por esa persona que sabemos que está en fornicación, o por la persona que es chismosa y sabemos que chismea y nos hace a veces caer en eso. ¿Sabes qué? Por no ser grosero le seguí el asunto, pero tenemos que parar con ello. Entonces, el dar falso testimonio, el que no nos conste que se está diciendo la verdad, y participar de ello. Señor, perdónanos por dar falso testimonio, porque yo sé que en el pueblo, y son parte de la congregación de la Quejilá, en el corazón de muchos está el guardar el Shabbat, el guardar las fiestas, pero no pueden, ¿verdad? Porque están trabajando, porque tienen ocupaciones. Y yo no estoy diciendo esto como para disculparlos, pues la palabra es lo que dice. Nosotros enseñamos lo que dice la palabra. Entonces, como yo considero que esas personas sí son parte del pueblo, o por lo menos en su corazón está el querer hacer las cosas, ¿sabes qué? Yo le pido perdón al Señor porque no hemos guardado el Shabbat, porque no lo hacemos como debería de ser, porque muchos en la congregación siguen trabajando, y es un bien complicado hacer todo lo que dice la palabra de Dios esparcidos entre las naciones. Pero ahí es donde vamos a ejercer, a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para nosotros poder dar los pasos de fe. Porque nosotros, ¿verdad? No vamos a juzgar a todas las personas, los va a juzgar el Señor. Entonces nosotros tenemos que orar para que como pueblo realmente seamos un pueblo que está guardando el Shabbat. Que sea un pueblo que no participe en chismes, que es un pueblo que no es codicioso, que es un pueblo que ha aprendido a honrar a los padres, que no tiene ídolos, que no utiliza el nombre del Eterno en vano, que realmente está buscando el salir completamente de todo pecado sexual, y también el adulterio, ¿verdad? Sin robar, sin odiar, etcétera. Entonces, viendo que en los hermanos hay esos pecados, probablemente yo no los tengo, pero tengo otros. Tengo otras cosas, y ahí es donde nos hacemos uno, y como uno, como un cuerpo, vamos delante del Eterno, siendo la cabeza Yeshua el Mesías. Perdónanos por todos estos pecados.
¿sí? Entonces, vemos, llamaréis ese ayuno día agradable a Yahweh, y aquí es algo bien importante. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un día que sea, ¿qué? Agradable a Yahweh. Un día que sea agradable a Yahweh. Y la única manera de agradar a Yahweh, la única manera que yo veo en la palabra de Dios, es a través de su Hijo Yeshua, ¿verdad? Habiendo hecho el trabajo en nuestros corazones para nosotros humillarnos delante de Él, para que Él sea honrado, para que Él reciba verdaderamente honor y gloria a través de su pueblo. Nosotros requerimos entender que nosotros estamos para agradarle a Él. Y este es un día que tiene que ser agradable a Yahweh. Trompetas debió haber sido un día que sea agradable a Yahweh. Cuando nosotros practiquemos el estar en las cabañas, que eso, estar en las cabañas, nosotros dar los pasos de fe y estar buscando que sea agradado nuestro Señor, porque Él es el que nos está mandando. Él es el que nos está diciendo cómo se tiene que hacer. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad? Y ahí viene una lista, ¿verdad? Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Cuando esto lo está hablando de una manera de vivir. No quiere decir que en Yom Kippur se hace. ¿Sí se entiende? Yo estoy buscando el vivir verdaderamente desatando ligaduras de maldad en mí y en los demás, hablando palabra de verdad para que venga libertad, ¿verdad? A los que están cautivos, porque la verdad es lo que los va a hacer libres. Soltar las cargas de opresión, igualmente, espiritualmente, y también si yo, ¿verdad? Tengo, alguien me debe algo, ¿sabes qué? Yo lo voy a soltar completamente. A mí no me importa que no me pidan perdón, pero es necesario que se entienda que si se ofende se tiene que restituir, ¿sí? Entonces yo lo libero delante del Señor y que ya sea la persona con el Señor, ¿verdad? Y que el Señor lo trate y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces está hablando de una manera de misericordia en la que tenemos que caminar. Dice la siguiente, se pregunta, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? ¿Qué quiere decir? ¿Que en Yom Kippur nos vamos a ir a repartir comida? No, Yom Kippur es para que lo pases en privado, para que lo pases con el pueblo. Se supone que es que tú vas a este Yom Kippur y ya fuiste, hiciste lo que el Señor quiso, dando al hambriento, dando al pobre, viendo por el necesitado, ¿sí? Nosotros llevamos esas ofrendas y que no es que las llevemos delante de Dios, ¿verdad? Él ya Él sabe que estamos llevando, que llevamos a cuestas el que hicimos lo que teníamos que hacer y lo presentamos delante del Señor, ¿sí? Entonces esto es muy claro en que no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, ¿sí? Y sigue. Y no te escondas de tu hermano. Fíjense qué tremendo, porque cuando vemos al hermano que tiene necesidad, mejor ni te lo quieres topar, ¿no? Porque si van a hacer problemas, me va a quitar tiempo, etcétera. Y el Señor dice, no, espérame, en tu caminar, tú vas haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, más que qué bendición sería que nosotros vayamos a humillarnos delante del Señor, así como lo hacía Daniel, ¿sí? O como lo hizo Nehemías o Esdras, que intercedían por el pueblo, o tantos otros, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? Que iban delante del Señor pidiendo perdón por los pecados del pueblo, pero ellos eran íntegros, iban en santidad a pedir perdón y decían, aún ellos estando íntegros y en santidad, pedían por el perdón de la idolatría. Perdónanos por la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban pueblo. Ellos sabían que el pueblo había pecado. Entonces el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Que se levanten los verdaderos intercesores, ¿verdad? En el día de Yom Kippur, humillándose delante de mí, porque hicieron lo que tenían que hacer. ¿Cuándo? Como un estilo de vida, todo el año. Todo el año, ¿sí? Entonces, pedirle perdón al Señor porque no hemos sido verdaderamente eficientes para darle de comer al pobre, de tapar al desnudo, ver por la vida del hermano que está en necesidad.
Entonces es necesario que nosotros comprendamos que las fiestas solemnes del Señor son en santidad y que se está esperando que nosotros vayamos con fruto delante de Él. Acuérdense, todas las fiestas, literalmente se dice que no debemos llegar con las manos vacías. Y eso es verdad porque lo dice la Biblia. Todos tenemos que venir a dar a las fiestas, ¿sí? Más allá de la comida que nosotros mismos pusimos para comernos nosotros y limpiar el lugar donde nosotros vamos a estar conviviendo, etc. Nosotros vamos a las fiestas para dar delante del Señor. Pero lo más importante, más allá de lo material o el dinero que se pueda dar, ¿sí? Lo más importante es que llevamos una canasta enorme y grande por nuestro caminar, ¿verdad? De obras que verdaderamente fueron predestinadas para los santos. No son obras para salvación. Siempre hago la aclaración porque no falta el cristiano en la gracia que no cree que debemos de hacer obras y que todas las obras son para salvación. No, traigo esas obras, yo y cada uno, ¿verdad? Porque somos salvos delante del Señor y en humillación. Es algo que el Señor, Él está identificando porque sabe lo que hicimos o dejamos de hacer. Y perdonarnos, ¿verdad? Porque pudimos haber hecho más o hacerlo con la actitud correcta, ¿verdad? Entonces ese es el sentido de todo este Isaías 58. Y luego dice, entonces, fíjense qué tremendo, entonces, hasta entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Fíjense qué hermosas palabras para alguien que caminó y vino a humillarse delante del Señor. Ya no pensando en uno mismo, perdóname Señor, perdóname a mí. No, ya es, perdónanos a nosotros, Señor. Perdónanos a nosotros. Espero ser agradable delante de ti, acepto delante de ti, primeramente por la sangre del Mesías, por el poder del Espíritu, ¿verdad? Que Él mismo me da. Y yo me di cuenta que Él venció en mí, Él hizo el milagro en mí para yo poder hacer esto o aquello o lo que sea. Entonces toda la gloria es para Él. En ningún momento alguien viene delante de Él, yo sí hice las cosas bien. No, no es así. Y en eso, ¿verdad? El Señor dice, entonces nacerá tu luz, ¿verdad? Y qué hermoso que dice, ¿no? Y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahweh responderá. Bendito sea el Eterno. Porque nosotros invocamos y vemos que no hay respuesta muchas veces. Y creemos que ya, que nos lo merecemos, y pues estamos orando, ¿verdad? Y tiene que ser, no. Aquí nos está dando un orden de cómo es que el Señor quiere que hagamos las cosas, ¿sí? Entonces invocarás y Yahweh responderá, suplicarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas en medio tuyo la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Fíjense qué tremendo. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Fíjense qué tremendo, qué hermosas palabras. Y la palabra, ahorita todo lo que estamos viviendo en este tiempo y que mucha gente cree que ya mañana va a venir el Señor y no sé cuántas cosas se dicen, ¿no? Ya ahí viene el meteorito y va a destruir todo y todo este ambiente de pesimismo impresionante que nos está desenfocando de lo que el Señor está esperando que hagamos. Porque la palabra es bien clara. Después de todo el discurso de nuestro Mesías en Mateo 24, describiendo cómo van a ser los últimos tiempos, aún la destrucción de Jerusalén en su tiempo y lo que iba a venir en el futuro, etc., ¿sí? Viene terminando el capítulo 24 y el capítulo 25 nos dice claramente cuál es la actitud que debemos de tener en esos tiempos. Siendo que buenos siervos, siendo como las vírgenes que sí tienen Torah, es decir, aceite, que sí tienen el conocimiento correcto y que tienen el Espíritu, ¿verdad? Viendo por el hambriento, por el que está en la cárcel, por ir a visitar al enfermo, etc. Entonces nos da
nos da exactamente cómo es que nosotros debemos de estar viviendo en tiempos apocalípticos y no estarse yendo por el morbo del tema. Oh, que va a ser así, o con los escorpiones que nos van a picar y la bestia y el 666 y se empieza a hacer una cosa tremenda, morbosa, en lugar de enfocarnos, si es que creemos en todo eso, en hacer lo que el Señor está esperando para nosotros vivir vidas que sean agradables delante de Él. Fíjense qué tremendo, porque hasta con la misma palabra se desenfoca el pueblo. Qué increíble que sea así, como que Satanás sabe utilizar la palabra para desenfocar. Es lo que hizo con el Mesías en el desierto, pero el Mesías nunca se desenfocó, siempre estaba enfocado en lo que sí es. Entonces se nos está diciendo, en el último tiempo va a ser así, así, así. Pero yo espero que tú en ese tiempo vivas de esta manera, confiando, sin temor, haciendo lo que se te está pidiendo, ¿sí? ¿Y qué dice? Pues lo leemos otra vez, ¿verdad? Dice, Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Literalmente se está hablando de la escasez que va a haber de agua. Y aquí yo puedo ver que esto es profético, para ver nosotros cómo es que nosotros tenemos que estar viviendo. De lo poco o mucho que recibimos, dar al hambriento, saciar el alma afligida, ¿sí? Ver porque el que está necesitado, hacer lo que el Señor está pidiendo que hagamos, no viviendo para sobrevivir en un mundo de caos como en el que vivimos, sino viviendo para bendecir al que esté al lado de nosotros, al que se descuide, lo bendigo, ¿verdad? Y yo hago lo que tengo que hacer con lo poco o mucho que el Señor me dé. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas, ¿qué dice? Nunca faltan. Aleluya. ¿Sí? Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, tu descendencia, fíjate nomás. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado, ¿qué? Reparador de brechas. Y si algo se ocupa ahorita, es gente que sea restauradora, que venga a restaurar, que venga a tomar ese espíritu profético, el Ruach HaKodesh, en los últimos tiempos, que es un espíritu de restauración, es un espíritu de techubá, de volver a los caminos del Señor, que te lleva a volver a las sendas antiguas, a la palabra del Señor, a la verdad, ¿sí? Y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Y continúa. Si detienes tus pies en el Shabbat, no es otro tema, es el mismo. Está hablando de ayuno, de obedecer. Fíjense qué tremenda humillación delante del Señor, haciendo lo que tenemos que hacer con la gente que nos rodea, haciendo bendición y respetando la señal que tiene el Señor como un pacto para su pueblo. Y si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando tus propios asuntos, entonces Yahweh será tu delicia. Y esto lo hemos mencionado varias veces, cómo la gente, fíjense qué tremendo, ¿eh? Cómo la gente, en general, gente del pueblo, no se satisface con Yahweh únicamente y busca otras cosas. Se necesitan otras cosas. Y es algo bien tremendo, porque dice la palabra del Señor, porque si tú dedicas este día a mí, como debe de ser, vas a crecer, vas a madurar, y no vas a ocupar las cosas que el mundo ocupa para poder subsistir, para poderte mantener sin depresión ni nada. No, con el Señor, porque si haces lo que yo te digo, entonces Yahweh será tu delicia. Yahweh será tu delicia. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahweh. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor es bien clara. Ahí está, nos está dando claramente cuál es la actitud que nosotros debemos de tener para este Yom Kippur. Y otra vez, no hice lo que debería haber hecho todo el año. Es tiempo de arrepentirse. Haz lo que puedas, pero que sea un estilo de vida
que nosotros no sea la típica llamarada de petate porque es cierta época y vamos a ir a darle de comer a los pobres o regalar lo que no te sirve de tu casa, ¿sí? Porque así es lo que hace la mayoría, regalan lo que no sirve porque quieren hacer limpieza de casa y van y lo llevan a los pobres como que la gran cosa. Al Señor no lo engañamos, no es sacrificio eso delante del Señor, es limpieza de tu casa, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos sacrificar delante del Señor, que realmente empecemos a entender que debe ser un estilo de vida, que así es. No le estás haciendo ningún favor a nadie, ¿sí? Más que a ti mismo al hacer lo que la palabra del Señor dice. Oye, pues dale comer al hambriento, pues ¿qué hay que hacer? Pues darle de comer, así de sencillo, Las tortas. ¿sí? Y cuando alguien enferma, ¿qué hay que hacer? Pues visitarlo. Por eso hay que seguir orando por la hermanita Lulú, ¿verdad? Que por alguna otra cosa no podemos... Ya está en casa. ya está en casa. Ah, qué bueno, gracias al Señor. Ahorita me acabo de enterar. Fuimos a visitarla, pero no estaba en casa, no se podía accesar a ella. Y qué difícil ahorita en este tiempo para hacer esto, por la cuestión de la pandemia y todo. Pero debemos seguir insistiendo. Y entre nosotros, más aún, y más con la familia de la fe, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros verdaderamente nos montemos en esto y que entendamos que es un estilo de vida, ¿sí? Ah, pues este grupo ya sabe que varios lo están haciendo, pero aquel hermanito, aquella hermanita no lo están haciendo y son parte del pueblo. Señor, perdónanos por el pecado. Entonces va a haber un día de Yom Kippur que no nos necesitemos humillar. Yo creo que nunca aquí en este mundo va a haber un día de Yom Kippur donde no necesitemos humillarnos delante de Él, ¿sí? Es necesario comprender que así es, ¿sí? Dice la palabra, con esto vamos a terminar. Es mucho más, pero está bien. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Que en nosotros se inclina hacia el celo, pero da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo, afligíos y lamentad y llorad. Fíjense el llamado que hace Jacobo, ¿verdad? El hermano del Mesías. Conviértanse vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia de Yahweh y Él los exaltará, ¿sí? Entonces, ahorita es para prepararnos, ¿sí? Es un día de descanso total, es un día de ayuno. No escuela, no tareas, no es día de ir a hacer visitas, no es día de ver televisión, no es día de hacer, de ver recetas en el internet o documentales. No es día de estar en el celular, es día de apagar el celular, ¿sí? De apagarlo. No es día para salir a hacer compras, es un día para estar en casa. No paseos, no gimnasio, ¿sí? Obviamente no cine, no relaciones sexuales, ¿sí? No es día de jugar, no es día de jugar al Jenga o jugar ¿cómo te llama el otro que te gusta a ti? El Romicú, ni nada, ¿sí? No es día de juegos de azar, ¿sí? No es tiempo de atender el jardín, no es día de trabajar, ¿sí? Es día de ayuno. No es Sí. día de darle de comer a los pollitos. La comida es directamente relacionada con la alegría. Cuando uno come, es tiempo de alegría, ¿sí? Y llegas del trabajo y cuando te sientas a comer, ay, gracias Señor, ¿verdad? ¿Sí? Pero no es un día para comer. ¿Podrías tomar agua? Podrías tomarla. La gran mayoría hacen el ayuno de Yom Kippur sin beber agua, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, si hay algún dolor y que por ese dolor, ¿verdad? Vas a romper el ayuno y tal vez con una taza de café se te va a quitar. Mira,
Lo ideal es que te prepares, pero mejor que te tomes la taza de café y que continúes en la humillación a que digas, ah, ya lo dejé. ¿Sí me explico? Pero no está diciendo que en el Yom Kippur se puede tomar café. Yo no estoy diciendo eso. Pero en el peor de los casos, si alguien no aguanta la migraña, pues tómate un té, Lo que haz algo, necesites pero para continúa. seguir. Ujú. Pero continúa, ¿verdad? Esfuérzate para humillarte delante del Señor. Pero que no gane el asunto de estarse sintiendo mal para no hacer lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces esto es bien importante que nosotros lo estemos meditando y que veamos cuál es la actitud que el Señor quiere. ¿Ok? Como todos los años, cuando todos los Shabbat estamos siendo exhortados a buscar santidad, a obedecer, a hacer las cosas de la manera que el Señor quiere, ¿verdad? Y eso es importante porque eso es lo que nos impulsa a darnos cuenta que no podemos en nuestras propias fuerzas. El hecho de que te estén diciendo, dale con lo mismo, y no puede, ya sabes que es verdad, ya me lo dijeron 20 veces, me duele porque fallo. Es el tiempo de humillarte al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo ya he hecho todo esto en esta área de mi vida, no puedo, no tengo la fe, perdóname y ayúdame. Ayúdame a poder guardar el Shabbat. Ayúdame a estar fuerte en el área sexual, no fornicar, no estar viendo cosas que no debo. No puedo, no he podido a través de los años. Ayúdame a parar, poner un freno en mi boca y no estar chismeando y dando falsos testimonios. Es un reconocer, no puedo. No he podido a través de los años. Necesito que tú me auxilies. Y bendito sea el Señor que tenemos abogado delante del Señor. Y que tenemos sumo sacerdote, ¿verdad? Tenemos el Kohen Gadol, entre todos el más grande de todos, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Entonces cuando hay esa humillación verdaderamente con lamento y porque el Señor reconoce que sí estás completamente convencido y deseas quitar eso de tu vida, el Señor te va a auxiliar, el Señor lo va a hacer. Entonces la palabra de Dios está cumpliendo con su propósito, se está tirando la palabra de Dios cada Shabbat, en cada miércoles, y ahí está el ¿cómo se dice? El reto. Y nos damos cuenta que no podemos cumplir con el reto. No podemos cumplirlo. Cumplimos un tiempo y volvemos a fallar. Es tiempo de humillarnos delante del Señor para que Él, ahí en esa humillación y reconociendo, comprobado que yo no puedo, Padre. Lo he intentado con todo mi ser, he llorado, he hecho todo lo que tú me has pedido, lo que creo que tengo que hacer y no puedo reconocerlo delante de Él. Para que Él, el Dios verdadero, empiece a actuar verdaderamente en nosotros con libertad. Así, un corazón contrito y humillado, el Señor nos rechaza. Ahí somos material moldeable. Mientras no es así, seguimos nosotros actuando y creyendo que con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, con nuestras capacidades e inteligencia o con nuestra fuerza de voluntad, vamos a vivir la santidad. Y no es así. Pero se tiene que seguir insistiendo, no así, no al otro. La palabra del Señor dice esto, y eso nos impulsa, nos lleva a estar en la espada de la pared. Convencido que la palabra dice esto, y convencido estoy que no puedo. Ayúdame, Señor, para que tú hagas el milagro, que tú seas glorificado, no yo con mi gran esfuerzo y disciplina. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está buscando de su pueblo, un pueblo completamente humillado delante de Él. ¿Sí? Y convencido de que Él es el que hace la obra. Amén. Bueno, pues creo que hay mucho que hablar de todo esto, ¿verdad? Pero creo que es suficiente, creo que la idea se entendió y que es necesario, ¿verdad?, ir con buena actitud delante del Señor. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Muy bien, vamos a orar. Bendito eres, Abba. Tu palabra es clara, Señor, y te pedimos que tú nos des el oportuno socorro, que tú nos des la ayuda, el auxilio que requerimos para poder hacer lo que tú nos pides. Nos declaramos incompetentes
para poder verdaderamente y constantemente mantenernos haciendo lo que tú nos pides. Requerimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu, de tu Ruach, para que actúe en nosotros, para que haga la labor y que completamente, Señor, en un corazón, Señor, que en el que tú estás trabajando, tú hagas la obra. Tú hagas, Señor, esa zanja, Señor, en el terreno. Tú quites espinos, quites rocas, quites toda acechanza del enemigo en nuestras vidas, y que tu palabra dé el fruto que tú esperas. Toda gloria y honra sea a ti en nuestras vidas. Todo lo bueno viene de parte tuya, y que podamos entenderlo todos en el nombre de Yeshua. En tus manos estamos, Señor, y encomendamos a ti, Señor, este día de Yom Kippur, y que este ayuno, esta aflicción de nuestra alma sea agradable delante de ti, trayendo los frutos que tú quieres. Ten misericordia, Padre, y todos, Señor, como débiles, te pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tú, Señor, nos des la fortaleza, que tú te glorifiques en nuestras debilidades, y que toda honra sea a ti por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Sea, Señor, todo esto agradable delante de ti. Eso es lo que buscamos, Padre. No permitas que nos desviamos. En tus manos estamos, por la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestra ofrenda de expiación delante de ti. Seamos aceptos delante de ti en todo sentido, agradables, Padre. En tus manos encomiendo a toda la quejilá. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, pues tenemos toda esta semana para seguirnos preparando y que todo sea para el gloria del Eterno. Bueno, shalom, nos vemos en Shabbat. Y un mensaje, bueno, en Shabbat vamos a organizar algo para hacer el domingo. Tal vez vamos a convocar a toda la congregación, o más bien a todos los que estén dispuestos, ¿verdad?, para ir a bendecir a la gente en la calle, ¿verdad?, y llevarles algo de alimento, un mensaje y un tiempo de alabanza. Pues que el Señor nos guíe en todo esto también. Bueno, pues nos vemos, y van a tener más información en la semana y específicamente en el mismo Shabbat.